Hola, buenas tardes. Espero que esto se escuche porque como siempre, cuando puede fallar, falla, como decía tu Sam. Tenía todo preparado en la computadora, pero la computadora se puso a reiniciar esas cosas de la tecnología. Así que puse el teléfono. Espero que se vea bien. Si alguien me puede avisar, estaría buenísimo. Y si se escucha bien también. Es probable que el teléfono se caiga en la mitad del asunto, pero... Ay, me mandaron un ok. Perfecto. Mándeme otro ok si se escucha. Así, una manito. ¿Se escucha bien? Ahí veo que Marisa, Graciela, se escucha. Bueno, bárbaro. Vamos a empezar entonces con cambios de último momento. Disculpen, yo soy un obsesivo que tenía todo preparado desde las 8 de la mañana. Por supuesto falló y mi ansiedad subió a 200. Pero ya estamos. Ahí me estoy viendo despeinado, pero bueno. Les doy la bienvenida a todos y todas y todes a este 12º Festival de Poesía en la Escuela, que organizan las grandes amigas y poetas Marisa Negri y Alejandra Correa. Tengo el orgullo de haber participado y pertenecido de entrada desde hace muchos años a este festival de una u otra manera. Y hoy las chicas me invitaron a hablar un poquito en este contexto tan complicado que vivimos, de algo que nos atañe y que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con la filosofía y que tiene que ver con las pedagogías, ¿sí? Antes que nada le quiero dar gracias, queremos agradecer desde el festival a la Fundación BAF que permite un poco la subvención de los gastos que genera este festival, por su generosidad y bueno, a ver si no me olvido de nada más. Bueno, ya me voy a acordar. Para los que no me conocen, mi nombre es Damián Mazota. Yo soy profesor de filosofía, soy profesor de artes visuales, soy pintor y soy docente. He sido docente desde hace muchos años y trabajé como todos los docentes argentinos de todo un poco, ¿no? En todos los niveles de la educación, desde ser maestro, profesor, directivo. He trabajado en la formación de docentes en el Ministerio de Educación, en distintos periodos políticos. Y hoy les voy a aclarar que los profesores de filosofía, o los que tenemos ese chip metido de la filosofía, tenemos ciertos modos de ser, ciertos defectos o no, que tienen que ver con que uno empieza a hablar y se deriva. Que en realidad es como el pensamiento, a mí me gusta que funcione y funciona, ¿no? Por lo tanto, yo tengo un esquema de trabajo que les voy a ir, desarrollando, pero si me voy por las ramas, no se preocupen, es probable que terminemos en la Luna o en Marte, pero bueno, está bueno un viaje gratis a la Luna o a Marte, ¿no? Y que también va a tener que ver con un un planteo pedagógico que voy a tratar de explicitar lo mejor que pueda en este cablerío que tuve que hacer a último momento para que el teléfono funcione y no se caiga. El arte, la charla ya creo que lo dije, es pensar el arte, pensar la educación, la lógica de lo poético, como una contrapedagogía de la crueldad desde América Latina. Esperen porque vamos a terminar con el teléfono en el piso. A ver, ahí. Ahí está. Al hablar de poesía estoy citando a un gran cineasta ruso que fue Andrei Tarkovsky, quizá el cineasta más grande del siglo XX, ¿no? Al hablar de poesía, dice Tarkovsky, no estoy pensando en ningún género determinado. La poesía es para mí un modo de ver el mundo, una forma especial de relación con la realidad. La poesía como un modo de ver el mundo, como una lógica. Yo he titulado por ahí el subtítulo La lógica de lo poético. ¿Qué es la lógica de lo poético? Es lo que vamos a tratar de ver ahora.
Seguramente yo sé por las chicas que entre ustedes haya docentes de grado, maestras, maestros, profesores, bibliotecarios, personas que no están cercanas a la pedagogía, a la educación, público variado, mejor. Porque de lo que vamos a hablar, quizá todos puedan sacar algo, ¿sí? También yo he recibido algunas preguntas que en los cursos que se están dando desde el festival, ustedes mismos hicieron. Voy a tratar al final o en el medio de las respondiendo en lo posible. Al hablar de poesía no estoy pensando en ningún género determinado. La poesía es para mí un modo de ver el mundo, una forma especial de ver la realidad, dice Tarkovsky. Esta lógica de lo poético dice que la poesía no es más que esa violenta necesidad de afirmar su ser que impulsa al hombre. Esa voluntad de ser se opone a la voluntad de no ser. Que guía, dice él, se opone a la voluntad de no ser, que guía a las multitudes domesticadas. Las multitudes domesticadas, me encantó eso de Tarkovsky, ¿no? Lo poético está lejos de la domesticación, de la opresión, ¿no? De la falta de libertad, es todo lo contrario. La lógica de lo poético es una lógica de la libertad. Ahora, nosotros le titulamos he titulado a esta charlita humilde con ustedes, pensar el arte, pensar la educación, la lógica de lo poético como una contrapedagogía de la crueldad. Quiero hablar un poquito de eso al principio, porque estamos haciendo una propuesta pedagógica con esto de lo que vamos a llamar la lógica de lo poético, ¿sí? La lógica de lo poético como una contrapedagogía de la crueldad. Ahí tomo esta expresión que inventa muy acertadamente Rita Segato en este librito que ustedes ahí posiblemente, no sé si lo ven derecho o lo ven al revés, Las contrapedagogías de la crueldad. Que se los recomiendo, es un libro finito, muy accesible, yo creo que de indispensable lectura en este momento, ¿no? Podemos coincidir seguramente si estuviésemos juntos y yo recibiera las palabras de ustedes en que vivimos en un mundo cruel, de crueldad, de grandes crueldades, ¿no? No voy a detallar nada que ustedes no sepan. Estamos en un mundo donde han muerto miles de personas por falta de una atención médica adecuada, ¿no? El mundo tiene estructuras profundas de crueldad. Esa es la teoría de Rita. Ella lo habla desde el feminismo y de la problemática de los femicidios y las mujeres. Yo lo tomo desde ahí y desde la totalidad, ¿no?, humana. Ella dice que las pedagogías de la crueldad, porque uno cree que las pedagogías de la crueldad están lejos de uno, que las hacen otros nada más, que esas pedagogías son las de los gobiernos, las de los malos, y yo nunca estoy entre los malos y no participo de nada de esas pedagogías de la crueldad. Y la verdad sea dicha que todos estamos en sistemas, ¿eh? Un sistema es una escuela, un sistema es un ministerio, un sistema es una familia, todos estamos en instituciones. Cualquier institución es un sistema, y la institución del sistema, por definición, tiene algo de crueldad, porque tiene algo de contención necesaria, que esa contención a veces, en vez de ser contención, es límite, que se pasa el límite, en fin. Tenemos que aceptar la contradicción de que vivimos en sistemas que también pueden ser crueles. Ahora, vamos a ver qué tanto. Las pedagogías de la crueldad, dice, son todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar, ¿sí?, a cambiar lo vivo y su vitalidad en cosas. Lo vivo se hace una cosa, mercantil por supuesto. Todo lo vivo, los seres humanos, las personas incluidas. Todo lo vivo, la crueldad lo transforma en una cosa. La cosa, yo puedo patearla, matarla, romperla, venderla, prostituirla. Esa es la crueldad. Es la disecación, disecar, es la disecación de lo vivo y lo vital, y pareciera, dice Rita, ser el destino final de este momento del mundo. Me gusta el pareciera, porque digamos, no podemos aceptar que lo sea, ¿no?
Por eso ella pone ese pareciera y no lo afirma como una realidad de destino final. Existen dos proyectos y yo creo importante marcarlos siguiéndole a Rita Segato, porque nos vamos a inscribir en uno claramente. Ya estamos inscriptos, por supuesto, muchos, pero hay que explicitar las cosas. Existen dos proyectos históricos en el planeta en la actualidad. El proyecto histórico de las cosas, por un lado, las cosas, el tener, la materialidad del dinero, del poder y de la persona, que es lo peor de todo, como cosa. Y, por otro lado, el proyecto histórico, porque no es nuevo, siempre hubo corrientes así, el proyecto histórico de los vínculos. El primero, el de las cosas, dice Rita, es funcional al capital, al mercado, que no tiene límites, no tiene reglas, donde todo es posible, donde la vida es una mercancía más. Y piensen en la vida no como una abstracción, vamos a ser totalmente materialistas. La vida de nuestros alumnos, la vida nuestra, la vida de nuestros hermanos, la vida de nuestros compañeros, la vida en general, la vida del planeta. Todo es mercancía. Produce cosas. El segundo proyecto, el de los vínculos, insta a la reciprocidad, que produce ¿qué? Produce comunidad. Y acá vamos a empezar a pensar, porque los conozco bien a los docentes, porque soy docente desde hace muchos años, que el docente siempre está pensando, es un defecto, el docente también lo he tenido, lo trato de corregir, el docente piensa todo el tiempo cómo aplicar lo que escucha de lo que fuese al aula. Les pido por favor una cosa, en esta charla, olvídense del aula por un rato. No piensen cómo van a aplicar lo que yo digo en el aula, porque no va por ahí el asunto. No les voy a dar ni una fórmula, de nada, pedagógica. Vamos a pensar juntos. Ustedes allá, por supuesto, porque no puedo escucharlos, apenas puedo leerles ahí, ¿sí? No importa. Vamos a pensar juntos en esto de cómo sería aplicar una contrapedagogía de la crueldad. En esta escuela que venimos nosotros, que no es la misma escuela de principio del siglo XX, ni es la misma escuela de mitad del siglo XX, ni de los años 70, ni de los años 80, cuando yo estudié, soy bastante grande, ¿sí? Es otra escuela, pero se mueve en un mundo cruel, como dice el tango. Entonces tiene estructuras de crueldad, tiene epistemologías, como vamos a ver después, que es lo que me interesa mucho hablar, epistemologías, o sea, formas de conocimiento que no tienen que ver con la lógica de lo poético, que es lo que queremos resaltar hoy. Digamos, muchos de los que seguramente me están escuchando son o artistas plásticos, o profesores de arte, o profesores de literatura, o gente que se da cuenta, personas que se dan cuenta, docentes que se dan cuenta que esto del arte tiene algo para decir en la escuela, ¿no? Voy a terminar con esto. Una contrapedagogía de la crueldad trabaja la conciencia de que solamente un mundo vincular y comunitario pone límites a la cosificación de la vida. O sea, si no hay comunidad y no hay vínculo, somos cosas. Somos cosas separadas en anaqueles. A mí me gusta la idea del supermercado, ¿no? Yo siento que somos un gran supermercado, un gran hipermercado, un gran Carrefour, alguno de estos gigantescos, donde nosotros también estamos expuestos en las góndolas, ¿no? Nuestros amores, nuestras inquietudes, nuestros deseos, se compran, se venden, se tiran, se descartan, se cambian. Entonces, no podemos seguir educando ni por asomo en lógicas que no tengan que ver con los vínculos ni con la comunidad. No es nuevo lo que digo, ¿eh? Les voy a ir mostrando libritos que son como fetiches que yo tengo, creo necesario. La pedagogía del oprimido de Paulo Freire. No es ninguna novedad, este libro ya no sé cuántos años tiene, por lo menos 40 o más, no sé, no me acuerdo en qué año lo escribió. Esto, todos los docentes argentinos lo tienen que volver a leer, y los que no lo leyeron lo tienen que leer por primera vez. Es fundamental desde América Latina volver a leer al gran pedagogo mundial que generó América Latina, que es Paulo Freire.
que hizo una pedagogía, como llama él, del oprimido. El oprimido no son los otros, somos América Latina como continente oprimido, ¿sí? Como categoría. Vamos a ver un poquito algunas palabras de efecto de profesor de filosofía, que nos gusta siempre hablar en griego y esas estupideces. Yo no sé griego, estudié griego, pero por supuesto no me acuerdo, no me interesó demasiado. Pero algunas palabras, vamos a decir dónde proviene. La palabra poética es poiesis en griego, ya lo sabrán muchos, es producción, es intervención. Pero la poiesis es sobre todo una intervención cultural. Y vamos a hablar sobre todo de una intervención simbólica, para empezar a trabajar con ese término como básico en lo que es la lógica de lo poético. El hombre, desde que no es mono porque crea intervenciones entre la naturaleza y su corporeidad. Esa intervención fundamental que lo hominiza es el símbolo. Los símbolos se fueron complejizando, por supuesto, pero no hay poética, iba a decir poética humana, la poética es humana. No hay poética si no hay símbolos, y el símbolo interviene. Nosotros no estamos en contacto directo con lo natural nunca. ¿Por qué? Porque no somos animales puros. Somos animales simbolizados, ¿sí? Simbólicos. El hombre es un animal simbólico, decía Ernest Cassirer, famosa definición de lo humano. Por otro lado tenemos el término que me interesa introducir, que es el término estética, de lo estético. Sobre este término hay mucha confusión, mucha comprensión, yo diría superflua, banal, porque en el medio, sobre todo en la televisión, que es lo que es la ventana y hoy internet también, al mundo que todos tenemos, la palabra estética resuena siempre como una cosa más de vedette que de filosofía, ¿no? Entonces, la estética, cirugías estéticas, fíjate tu estética. Bueno, la estética es otra cosa. La estesis es algo así, según el filósofo argentino que aún vive, maravilloso, uno de los creadores de la llamada filosofía de la liberación, Enrique Dussel, que vive actualmente en México. Recomiendo todo lo que puedan leer de Enrique Dussel, sobre todo el libro Filosofía de la Liberación y Estética de la Liberación. Y hay otro que se llama 7 lecciones de Estética de la Liberación. Él dice que la estética es algo así como un tono fundamental que me permite tocar la sustancia de lo real. Leyendo un libro que, gracias a Dussel, conocí, El indispensable exceso de la estética, de Katia Mandoki, no sé si se ve, un hermoso libro de esta mexicana que a mí me aportó algo nuevo sobre esta idea de la estética. Bueno, la estética tradicionalmente se entiende, y está bien, como un ámbito del pensamiento que trabaja la filosofía, que se dedica a pensar todas las problemáticas humanas que surgen a partir del fenómeno artístico. ¿Sí? O sea, esto que nosotros también tenemos o creemos que sabemos de qué trata. Cuando yo digo arte, ¿saben lo que es el arte? Seguramente todos me dicen que sí. Y bueno, hay que volverse a poner de acuerdo sobre muchos términos, sobre muchos conceptos. Cuando yo hablo de arte, cuando hablamos de arte, no hablo de los productos del arte solamente, aunque no hay arte sin productos, o sea, no hay arte sin música, no hay arte sin danza, no hay arte sin pintura, sin arte digital, sin diseño, sin arquitectura, 1.000.000 de expresiones, ¿sí? Pero esas expresiones solas, esas obras, vamos a llamarle obras, no son el arte. Se nos complica acá. El arte es un montón de otras cosas que están en relación a esos productos. Entonces, claro, enseñar a partir del arte o enseñar arte no es tan simple. No es tan simple. Muchos creen que enseñar arte es enseñar a pintar, o enseñar a música, o enseñar a bailar, o enseñar X cosa. Realmente, cuando uno enseña arte o desde el arte, desde la manera de ver que tengo y que comparte mucha gente, y que digamos desde hace rato también desde
desde los ministerios de educación se trata de fomentar, es el arte como un modo de conocer, cosa con el cual estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ha tomado una importancia mucho mayor en la educación, al menos en la teoría. Acá muchas veces hasta la reglamentación o las orientaciones de los ministerios de educación, el Ministerio Nacional y provinciales, son más avanzadas que la práctica, porque la práctica muchas veces se quedó o no termina de entender qué es esto del arte como modo de conocimiento. Y yo acá me estoy derivando un poquito, pero no importa. Quiero utilizar la alegoría de los lentes, ¿no? Yo sin estos lentes no veo nada, me veo todo nublado, me los tengo que poner y todo se me aclara. Evidentemente, si estos lentes tuviesen algún color, un rojo, un azul, un vidrio esmerilado, de algún color, yo vería de ese color. Conocería el mundo de ese color. Yo puedo conocer al mundo de diferentes modos. Y esto no es menor. Uno no conoce gratuitamente, ingenuamente. No conocemos ingenuamente. Conocemos como nos han transmitido los modos de conocer. Y ya estamos hablando de epistemología, de modo de conocer, de formas de conocimiento. Entonces, esto de la lógica de lo poético es la propuesta de una epistemología, de un modo de conocer. Y un modo de conocer poético que a la vez va a ser un modo de crear. Porque no hay conocimiento en el arte, digamos, yo creo que no solo en el arte, en general, que no cree. Si no hay transmisión de información, que es distinto, creer de crear, La transmisión de información es otro tema. Nosotros estamos atosigados, como se decía Isabelita, vieron cuando ella vino acá dijo, no me atosiguéis, le decía y a mí me encanta esa palabra. Estamos atosigados de información, estamos superados realmente de información. Ahora, nunca como hoy, tanta información. Ahora, ese empacho que tenemos de información también impide por momentos, o no estamos preparados para el procesamiento de esa información. Por eso, esta avalancha novedosa de fake news y de algoritmos de la información que permiten lo que Byung-Chul Han en su libro Psicopolítica, otro libro que recomiendo, explica muy bien cómo nos han manejado de tal manera para que elijamos lo que no queremos elegir a nivel político, ¿sí? Porque estamos saturados de información, la información se maneja de determinada manera que nosotros sin darnos cuenta pensamos lo que piensan otros que lo procesaron. En fin, esto tenía que ver con que el conocimiento artístico tiene que ser un conocimiento creativo, que cree, crear ideas. Ahora, ¿cómo hago para crear ideas? Una de las cosas más difíciles que hay en el mundo. Conténtense con tener 3 o 4. Porque el resto son complementos que uno tiene, son copias, copy-paste mentales. Nosotros somos, no sé quién era que decía, enanos subidos a los hombros de gigantes. Yo acá tengo todos mis gigantes, miren, todos mis gigantes. Ya se los voy a ir mostrando. Ya les mostré a Rita Segato, les voy a mostrar a Andrei Tarkovsky, este monstruo del cine que escribió este libro maravilloso, Esculpir en el tiempo, que aparentemente él lo intenta escribir como un libro de cine, pero es un libro que hay que leer porque es un libro de teoría estética increíble. Entonces, nosotros elegimos una poética pedagógica en contra de la crueldad. Pero en lo concreto de las acciones, de las decisiones, de la didáctica, del día a día. Esto es un posicionamiento político. No hay que tener miedo a esta palabra. Al contrario, hay que estar recontento de que uno es un agente político. No voy a explicar el significado de la palabra política, que viene de la polis y toda esa pavada que siempre se dice. Sí, la política es la acción, en principio para el bien del pueblo. Eso es la política. O debería ser. Entonces, cuando nosotros estamos en el aula, somos animales políticos. Y si no lo sabemos, lo somos de una manera terrible. Porque estamos repitiendo. Y lo que nosotros repetimos, lo armó a alguien. En algún momento se fue dando por condiciones no ingenuas de la vida. ¿Sí? Bien.
No sé qué le pasa a este teléfono, espero que no se apague. Bueno, esto es un posicionamiento político, existencial, moral y por lo tanto estético, que requiere necesariamente revisión, requiere una decolonización, una deconstrucción, ¿sí? La palabra deconstrucción tiene más que ver con los filósofos europeos que voy a tratar de evitar. Vamos a tratar de hablar lo más que podamos con las categorías de América Latina. La categoría de colonización es una categoría de nuestros pensadores nuestroamericanos, me gusta hablar así. Y hay que pensar en una nueva construcción de todo. Yo creo que esta oportunidad que nos da este momento espantoso que estamos viviendo, porque no vamos a decir que es un momento lindo, como una crisis y tan profunda, porque es tan profunda, todo se ha parado y todos sabemos perfectamente que el después va a ser diferente, no sabemos cómo. Ahora, de nuevo la oportunidad, ¿no? Vamos a vivir un después que va a ser diferente, pensado por otros, o vamos a hacer un después pensado por nosotros. Yo creo que es la oportunidad. Cuando la casa se viene abajo, yo tengo una amiga que la casa se le incendió, mi querida amiga Jorgela, en algún momento. Y bueno, tuvo la oportunidad, fue una desgracia, pero tuvo la gran oportunidad de recrear sus casas desde las ruinas. Y la armó mejor, la armó más linda, la armó más acogedora, la armó más cómoda. ¿Sí? Bueno, esto es, cuando uno se deconstruye o se decoloniza, hay que volver a construir, pero no lo mismo. ¿Para qué vamos a construir los mismos errores? ¿No les parece? Es plantear otro modelo educativo desde el hacer personal y grupal. Yo creo que esta lógica de lo poético, este nuevo hacer del cual me estoy refiriendo, en algún sentido es, Paulo Freire dice la pedagogía del oprimido, yo voy a hablar de la pedagogía del otro, la pedagogía de la alteridad. El otro puede ser visto, acá seguimos haciendo filosofía, desde muchos lados, pero vamos a hablar desde dos espacios, de dos lugares. Europa, no voy a hacer una historia profunda, sino apenas una mención. Europa, al descubrir el continente americano, se plantea algo tan idiota, tan simple, tan banal, como si esos entes, esos animaloides que encontraron ahí, eran o no eran humanos. Una discusión de muchos años, muchísimos años. Tuvo que haber reuniones, los historiadores lo saben perfectamente, para ver si eran humanos y tenían alma. Y no era un problema de la iglesia, porque era un problema social. La iglesia, la sociedad, el poder estatal y el poder eclesiástico era lo mismo, ¿sí? Entonces, de ahí nosotros tenemos a un Descartes, que dice, pienso, luego existo, ¿sí? Así, fríamente, como que la cabeza no tiene nada que ver con el cuerpo, ¿no? Ese dualismo que heredamos. Nosotros somos todos profesores, profesoras, docentes y no docentes conformados epistemológicamente, o sea, pensamos desde Europa. Hemos sido formados así, las universidades y los profesorados son europeos en su pensamiento. Recién ahora algunos profesores están incursionando en otras filosofías, en otras didácticas, en otras pedagogías, en otras historias, pero muy de a poco, muy de a poco. Y esto es necesario rearmarlo, porque estamos acá, y acá el problema no es menor. El problema es que esa mirada eurocéntrica ha mirado al otro, del que somos nosotros, que es todo lo que no fue Europa, ¿sí?, como un otro a estudiar, un otro a conquistar, fuimos conquistados, un otro a aniquilar, un otro a transformar y un otro a excluir. Piensa en una África negra esclava, una América Latina totalmente depredada y conquistada y evangelizada desde todos lados. Entonces, ese otro no tiene el ser. Los que saben de filosofía se van a acordar que Parménides hablaba que el ser es y el no ser no es, ¿sí? Bueno, el ser es el yo pienso, luego existo. Vos no existís porque vos no pensás, y no pensás porque no tenés alma. Esto que estoy diciendo así no es idea mía,
Si no, ustedes van a decir este chiflado que está hablando. Les pido por favor que entren en YouTube y busquen las charlas sobre filosofía de la liberación que da el doctor y maestro argentino Enrique Dussel, reconocido en todo el mundo, y lo explica perfectamente. Somos herederos de esta dicotomía que pone al otro en un lugar de no igualdad conmigo. El otro está por abajo mío, el otro no está en el ámbito del ser. Para América Latina eso no es así. La idea de la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la alteridad es que el otro soy yo, es parte mía, somos. El somos está antes que el soy. ¿Se dan cuenta? Entonces, si el somos está antes que el soy, la postura es totalmente diferente. Porque el conocimiento no lo doy solo yo. El conocimiento se descubre, el otro tiene conocimiento. Esto no es nuevo para nadie. Pero las prácticas no son así. Entonces hay que repensar sobre todo las prácticas. ¿Cómo hago para considerar a ese otro no como alguien que no sabe, no como alguien que no quiere, que no puede, como una subpersona? He escuchado barbaridades de docentes a lo largo de mi historia. Seguramente no son los que están acá, porque la verdad que para estar un sábado de cuarentena escuchándome a mí, no son los que piensan así. Pero está bueno decirlo. Ahora, el asunto es cómo hago para cambiar todo esto. Y creo que hay que tener en cuenta qué es esto del lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de la pedagogía de la lógica de lo poético y la pedagogía de lo poético. Un filósofo del siglo XX, Ludwig Wittgenstein, tiene una frase famosa que dice: los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. ¿Qué quiere decir Wittgenstein con esto? Los límites de mi mundo, ¿sí? Mi estar en el mundo, decía Heidegger. O sea, lo que es el mundo para mí, ¿sí? Hasta dónde llego la comprensión de la realidad toda, de la mía, de la del otro, de las preguntas fundamentales de la vida, están encasilladas en el lenguaje. Lo que no se puede decir no existe. Ustedes piensen. Hasta que no se descubrió de alguna manera de qué trataba la física cuántica, no se inventó el nombre. Yo no puedo inventar el nombre sobre algo que no existe porque no tengo la idea de eso. Cuando tengo la idea de eso, se inventa el nombre. Entonces, ¿qué tiene que ver este divague filosófico? Ustedes dirán, si se van a ver una serie de Netflix o siguen siguiéndome, síganme, no los voy a defraudar, como dijo un traidor. Tiene que ver con esto, con que nosotros en la escuela, acá me dice alguien, Graciela, repetí el autor de esa frase. Bueno, no sé qué frase, porque ya dijo un montón. Después voy a repasar los libros. Wittgenstein. Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Ludwig Wittgenstein. Se escribe. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Solo podemos vivir en el mundo que logramos decir. No hay realidad posible fuera del lenguaje. Lo que no se puede decir simplemente no existe. Entonces, fíjense lo terrible de esto. Si nosotros no fomentamos, no ayudamos a que los estudiantes de la etapa que fuese no hablen en otros lenguajes, y me estoy refiriendo al lenguaje poético, al lenguaje del arte, que tiene sus códigos que ya vamos a ver inmediatamente, les estamos prohibiendo lo que a mí me gusta llamar el derecho a la poesía. Yo creo que habría que ponerlo, yo le voy a escribir a Alberto y al ministro Trota. Todos tenemos el derecho a la poesía. En algún otro momento de otro gobierno parecido a este, el ministro leyó en Tecnópolis poesía. Y fue la vez que yo me emocioné y dije, voy a empezar a creer en algunos políticos. Porque es posible creer que necesitamos lo poético, no para ser diletantes de la vida, sino para que el mundo sea mejor. Y por esta razón, que es muy científica, porque es un modo diferente de ver al modo hegemónico. El modo hegemónico es el modo, sobre todo las ciencias exactas, vistas desde Europa. Vistas desde Europa y vistas de Estados Unidos. Vamos a llamarlo así, vistas desde el mundo hegemónico. Nosotros pensamos como nos programó el mundo hegemónico a pensar, siendo que no somos parte del mundo hegemónico. Entonces tenemos oportunidades
porque somos inteligentes. Miren que América Latina es un continente que se recicla, se destruye, se recicla, se destruye y genera genios como Borges, como Marechal, grandes pensadores, en fin, increíble. Yo acá tengo mis apuntes, pero ¿qué lenguaje? Educar en lenguaje poético es educar en la lógica de lo poético, que es un modo especial de ver el mundo, como les decía. Siguiendo de nuevo al maestro Tarkovsky, que murió tan joven, hizo 7 películas nada más, les pido que las vean todas. La primera tiene que ser La infancia de Iván o Andrei Rublev. Mírenlas, tranquilo, es otra dinámica, no es la lógica de la locura de Hollywood. ¿Por qué? Porque no busca el entretenimiento. Yo siempre veo, me gusta ver cuando veo las películas americanas, no sé cuál, si la Columbia o alguna de las otras, dice Arts and Entertainment, artes y entretenimiento, ¿no? Los gringos le hicieron muy bien, asociaron el arte al entretenimiento. Y ahí nos cagaron. Porque el arte, la verdad, que es mucho más que entretenimiento. Puede serlo o no, pero es un modo de estar en el mundo que creó el hombre primitivo, desde las cavernas, crea algo que después muchos siglos después, el mismo hombre nombra y pone como, y dice que eso es arte. Pero después voy a hablar de las 4 barreras ontológicas, de las 4 barreras que nos sostienen en esta locura que es vivir. Una de ellas es el arte. Dice Tarkovsky, el poeta es una persona con la fuerza imaginativa y la psicología de un niño. Su impresión del mundo es inmediata, por mucho que se mueva por las grandes ideas del universo. El poeta puede estar pensando en física cuántica, puede estar pensando en astronomía, puede estar pensando en microbiología, y su impresión del mundo lo lleva a síntesis inmediatas, que no pasan por un análisis científico que tenga que ver con ese método científico, que hay que hacer un planteo, una hipótesis, una demostración, prueba, para llegar a una tesis en una linealidad donde no nos podemos saltar ningún paso. Esa es la idea cartesiana, la educación de que viene desde el siglo XVI en adelante desde Europa, donde no hay aleatoriedad, donde hay un objetivo a cumplir, ese objetivo tiene que tener pasos, y donde no se permiten rupturas, donde no se permiten absurdos, donde no se permitan alteridades, donde no se permite lo diferente. Por eso nos cuesta tanto bancarnos como docentes, los que hemos sido formados así, lo alterno, sí, lo distinto. El otro es el distinto. Esos 30 pibes que tengo ahí, o 30 adultos, o 30 niños, son distintos y me salen cualquier cosa. No hemos sido educados para trabajar con eso. Es una reeducación que tenemos que hacer nosotros. Es muy costosa, pero se puede. Se puede si uno pierde los miedos y si uno pierde la idea de que hay que llegar siempre a un objetivo determinado de una sola manera. Y de que además hay que llegar a objetivos. Objetivos que tengan que ver con resultados. Hay que llegar a objetivos, pero objetivos con resultados determinados. Y digamos, a mí que me encanta viajar, lo que más me encanta de los viajes es prepararlos y hacerlos. Cuando llego al lugar muchas veces hasta me desilusiono. He ido a lugares que siempre he visto en libros, en revistas, en ilustraciones. Y cuando estuve en ese lugar dije, está bueno. Pero a mí nadie me quita lo bailado, el proceso. El poeta es una persona, decía Tarkovsky, con la fuerza imaginativa y la psicología de un niño. Su impresión del mundo es inmediata, por mucho que se mueva por las grandes ideas del universo. Es decir, dice Tarkovsky, el poeta no describe el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es suyo. Porque él lo crea. Él crea el mundo. El poeta crea el mundo. Los artistas crean el mundo. Y acá hay un tema que me entra a mí como filósofo, que es el tema de la realidad. ¿Qué es la realidad? Creamos la realidad. ¿Quién puede decir que es la realidad? También otra palabra que hay que desarmar las palabras y volverlas a armar. La palabra arte, la palabra poética, la palabra estética, la palabra pedagogía. En este caso la palabra realidad. Que hay entes que existen. Vamos a hablar filosóficamente para no meter la pata. Hay entes
que son, que existen, materiales, inmateriales. No voy a dar una clase de eso en este momento, ¿sí? Lo que se vive cada uno realmente, la psicología lo explica bien, lo vive diferente. Entonces, ¿cuál es la realidad? Lo único que yo sé, que el arte crea realidad. La poesía crea realidad. Realidades alternas, diferentes, pueden ser mejores. Y acá vamos a tener que incluir un término, desgraciadamente, un poco en desuso en la pedagogía, porque la pedagogía tiene un gran problema para mí, que es que le encantan las modas. Y siempre, como no está segura de sí misma, va detrás de otras, va detrás de la filosofía, de la historia, de la psicología, etcétera, y arma ahí unos pastiches medios espantosos. Entonces hoy no se habla tanto como se hablaba en otra época de la imaginación. La imaginación. Y vamos a ver qué es la imaginación. Se puede enseñar a crear. Volveremos con eso y con el tema de la imaginación. Volveremos, como dice por ahí. La lógica de lo poético, yo ahora dentro de un rato voy a volver a hablar un poquito de la imaginación, pero quiero hablar un poquito de dos cosas, de cómo conoce la ciencia y cómo conoce la poesía, muy rápidamente. La lógica de lo poético es un modo de conocimiento del mundo y de la realidad y por lo tanto es un lenguaje, vuelvo con el lenguaje. Nosotros tenemos la creación de la realidad por un lado, el conocimiento por el otro, y entre el conocimiento y la creación de la realidad atraviesa a eso el lenguaje. Y ahí intervenimos nosotros, con el lenguaje hablado, con el lenguaje escrito y con nuestra intervención del lenguaje poético, el lenguaje artístico, que vamos a ver también el lenguaje artístico y el lenguaje poético están atravesados por epistemologías que no son las nuestras. Y ahí está el desafío que tiene que ver un poco con esa lista que algunos de ustedes habrán recibido, los que estén cursando uno de los últimos cursos que están dando las chicas del Festival de Poesía, que yo les pasé, ellas me pidieron pasarnos 10 artistas fundamentales del mundo de hoy, ¿no? Así tipo revista Caras. Y yo les pasé adrede, les pasé 11 artistas que yo considero importantes, fundamentales, para ver cómo trabajan y que no son hegemónicos, ¿no? Son en gran medida, salvo un par que son europeos, en gran medida son de Asia, de América Latina, de África y de Oceanía. Estábamos en el tema del lenguaje. Y el lenguaje, en el lenguaje del conocimiento. El conocimiento de la ciencia, ustedes lo saben perfectamente, es un conocimiento, como decíamos, lineal. Va de descubrimiento en descubrimiento, ¿sí? Aunque la ciencia también, si es buena ciencia, se deja interferenciar por lo aleatorio, por los errores. Pero bueno, en general la enseñanza, al menos de las ciencias exactas sobre todo, y las naturales también, tienen que ver con causa y consecuencia. Esa bendita, como nos enseña la historia, causas y consecuencias. Sin palabras. La ciencia va de paso en paso, en línea recta y arriba conclusiones, prueba hipótesis y se sube el anterior conocimiento para generarse. Es el camino de la escalera, que no puedo llegar al último escalón, si no voy peldaño por peldaño. Puedo saltar uno por ahí si tengo las piernas largas, pero nada más. Somos hijos todos del método científico, somos hijos desgraciadamente del positivismo. El positivismo es donde todo se tiene que probar, todo se tiene que probar. Se tiene que pesar, se tiene que medir, se tiene que calcular. Y lo que no se puede pesar, medir y calcular no existe. El tema es que no se preguntaron si el amor se calcula, se pesa. Los positivistas ahí. Somos eurocéntricos aún. El modo de conocimiento de la poesía, y yo pondría de todo el arte acá, del poético, ¿no? La poesía, cuando hablo de la poesía no hablo de, eso ya supongo que lo habrán entendido hace rato, no estoy hablando del verso, ¿no? Por el contrario, el conocimiento poético surge cada vez como una imagen nueva, esto lo dice Tarkovsky, y única del mundo, como un jeroglífico que no entiendo, de otras verdades. Y acá vamos entrando. ¿Qué es esto del arte? El arte es lo que le permite al hombre
hablar, decir, y acá entra el lema que tiene este año el festival, decir el mundo, nada menos. Cuando lo escuché, me lo dijeron las chicas, me emocioné. Decir el mundo hoy, por favor, decir el mundo hoy, lo que hay para decir. Pero decir no es transmitir solamente lo que escucho. Yo puedo decir el mundo, yo puedo decir cómo quiero que sea el mundo, yo puedo decir cómo es este mundo que estoy construyendo desde mi lugar, desde mi escuela, desde mi casa, desde mi América Latina. Yo puedo plantear, señores, esto quiero que sea así, queremos que sea así. El mundo no está dado. Si hay algo que no está dado es el mundo. No hay nada dado. Hemos sido, de acá tomo a Sartre, hemos sido arrojados a esta existencia. Después depende. Para Sartre, que era un individualista, dependía de cada uno. Para los americanos no depende de cada uno, depende de todos. El conocimiento en el neopoético se presenta como un deseo de acogida intuitiva de todas las leyes del mundo, de su belleza y su fealdad, de su humanidad y de su crueldad, de su ser limitado y de sus límites. Esa es la poesía, lo poético. Pero lo poético, la pedagogía de lo poético, y léanme acá ampliadamente, la pedagogía de lo artístico, la pedagogía de la estética, tiene sus códigos. Yo los voy a simplificar en tres, porque todo lenguaje tiene códigos. Ustedes lo saben perfectamente. Pero ¿cuáles son los códigos de lo poético? ¿Por qué digo esto? Me voy acordando de cosas que quiero hablar. La escuela es una gran repetidora de estereotipos. ¿Por qué uno repite un estereotipo? Porque digo los estereotipos porque es un peligro a la hora de creer. Yo digo poética, ya sé, poesía, listo, hay que hacerles escribir versos a los chicos. Bueno, arte hay que hacerlos pintar. Tengo que incorporar el arte a mis clases. Y lo incorporo rápido, ingenuamente y estereotipadamente. El estereotipo existe y perdura cuando no hay pensamiento. Si hay pensamiento, se cuestiona el estereotipo, se lo rompe y se crea otra cosa. Entonces, es necesario romper los estereotipos, identificarlos y romperlos para construir otra cosa. Los códigos de lo poético los vamos a simplificar, vamos a hablar que son la metáfora, el símbolo y la imagen poética. Yo esto lo tomo de un autor que me gusta mucho, que ya tiene algunos años sus libros, que es Gastón Bachelard. Él en La poética del espacio, Gastón Bachelard, La poética del espacio, es un librito maravilloso que habla de esto, habla de la poética de los espacios, de los lugares. Él se refiere a esta creación que tiene, que es la idea de imagen poética. ¿Qué es una imagen poética? Nos dice Gastón Bachelard. Es una concentración de todo el psiquismo. Esas cosas que concentran, ¿no? Es un acontecimiento singular y efímero que puede ejercer acción, sin preparación alguna sobre otros, en otros corazones, y eso pese a todas las barreras del sentido común. No hay arte si no se rompen las barreras del sentido común, que es el peor de los sentidos. Tampoco hay descubrimiento. ¿Quién hubiese dicho que podíamos ir a la Luna, que podíamos llegar a Marte? Se llegó a Marte, no los seres humanos aparentemente, pero se llegó a Marte. ¿Cómo se puede crear si no se rompe el sentido común? El sentido común nos dice que somos todos enemigos de los demás y que tenemos que estar adentro de nuestras cuevas y defendernos. Eso nos dice el sentido común. Y no estoy refiriéndome a no hacer la cuarentena. Es un mal ejemplo que di, pero no importa. Es un acontecimiento singular y efímero que puede ejercer acción sin preparación alguna sobre otros, en otros corazones, y eso pese a todas las barreras del sentido común. Estoy hablando de la imagen poética. Voy a contar acá una anécdota, muy corta, voy a tratar de hacerla para que no se aburran, que tiene que ver con la experiencia que tuve, que se me regaló en tener en una escuela, en la Escuela de Educación Estética de Morón, hace un par de años. Yo era directivo ahí. En esa escuela, que es una escuela muy, muy linda porque era una vieja casa que fue donada, de la vieja casa sobrevivieron una serie de, creo que son 2 o 3 naranjos, en medio de la cementización que desgraciadamente se hace siempre en las escuelas. Pero los naranjos sobrevivieron, muy viejos, naranjos que deben tener más de 100 años,
y siguen dando naranjas, como suelen dar los naranjos, unas hermosas naranjas dulces, que generalmente, ¿qué pasaba? Cuando maduraban, los chicos las arrancaban, jugaban a la pelota, se la reventaban por la cabeza contra la pared, o la tiraban a alguna maestra en el aula. En una oportunidad estábamos con unos compañeros profesores pasando un recreo con los chicos, era una tarde de sol, y había unos chicos sacando algunas naranjas. Y a un profesor amigo y a mí se nos ocurrió llevar una escalera que teníamos cerca, subirnos al árbol y empezar a cosecharlas. Dijimos, che, para que las arranque vamos a sacarlas. Así fue el comienzo. Pero se dio algo, aconteció. Guarden esta palabra, aconteció, de acontecimiento. Los chicos empezaron a acercar y nos pidieron naranjas. Y le empezamos a dar una a otro, hasta que todo el colegio estuvo reunido bajo nuestra escalera. Era un cantero circular, estaba el naranjo y nosotros con una escalera en B subidos, él de un lado y yo del otro, sacando las naranjas y repartiéndoselas a los chicos. Y se empezó a generar algo inesperado, pero que se dio porque nosotros teníamos una disposición a crear arte y a crear una imagen poética. No nos dimos cuenta hasta después que había sucedido un acontecimiento artístico. Porque les dijimos, bueno, tómenlas, repártenselas, todos tienen, la única consigna es que todos tienen que tener una naranja al menos y llevársela, comerla, llevarla a sus casas, dársela a sus familias. Y así sucedió, cosechamos las naranjas. Este simple hecho, yo lo tomo y lo repito muchas veces cuando cuento, cuando hablo de esto, porque creo que ahí se dio arte. Porque el arte, hay un autor, nunca me acuerdo quién es, pero uno adopta las ideas y las ideas ya son propias, o son de todos, las ideas son de todos. Yo estoy en contra del copyright de las ideas, porque las ideas son de todos. Si yo tengo una idea no es porque yo no salí de la nada, yo salí de los demás. Y la idea de que el arte es un acontecimiento. Ahí aconteció el arte. ¿Sí? Tiene que suceder. El arte no es, por eso el arte no está en las obras solamente. Las obras, creo que es este hombre que tengo acá su librito, se los voy a mostrar si lo encuentro. Acá está Hans-Georg Gadamer, En la actualidad de lo bello, otro librito que les recomiendo lean. Él habla de que para que haya arte tiene que haber símbolo, tiene que haber juego y tiene que haber fiesta. Y creo que es él que dice que las obras de arte son los restos de la fiesta. ¿Vieron cuando uno hace un cumpleaños o cuando hay un casamiento? Todo lo que queda, el pedazo de torta, el vestido de la novia que se lo sacó, la botella a medio tomar, son las obras de arte. Pero el arte fue la fiesta. Me encanta eso, porque esto nos cambia la estructura de pensamiento de productivista. Nosotros tenemos que hacer obras con los chicos, tenemos que tener resultados, tenemos que tener procesos, pero tenemos que vivir acontecimientos. Si la escuela es un acontecimiento poético, yo les puedo asegurar que no importa de qué hablemos, no importa qué se haga, porque se vivió algo, y ese algo que se vivió se ama, y se conoce porque se ama. No podemos conocer, esta es la otra epistemología, la frialdad de conocer el aparato digestivo diseccionando un pobre sapo. Lo he hecho años atrás. Hoy pensaba, ¿qué pasa si ese profesor, esa profesora, en vez de darme un sapo, le poníamos cloroformo, algo terrible que por suerte ya no se hace, y lo disecábamos? Me hubiera dado ese sapo para que yo lo toque, para que yo lo agarre, para que yo me divierta con el sapo, para que sonríe, para que crea algo. Y después ella me hubiera explicado la interioridad de ese sapo, a lo mejor tocándolo y no hacía falta abrirlo. ¿Sí? El ejemplo de las naranjas es contrapuesto al ejemplo del sapo, ¿no? Esa disección de lo otro, ese animal vivo. ¿Qué tiene una imagen poética que no sea estereotipada para ser tal? Ya son las 7, voy a tratar de hablar 10 minutos más y nada más. Tiene que tener dos cosas, dice Bachelard. Tiene que tener porque uno puede hacer cosas y dice, pero esto es una imagen poética. Bueno, les doy dos conceptos
para diferenciar una imagen, algo que sea imagen poética de algo que no. Algo puede ser lindo, puede ser simpático, una buena propaganda, ¿sí? Pero no es una imagen poética que tenga estas dos cosas. La imagen poética tiene resonancia y tiene repercusión. En la resonancia oímos, dice Bachelard, el poema, es lo primero que pasa, me resuena. Pero después la repercusión es más profunda, sigue sonando. Es lo que me pasó a mí, nunca me voy a olvidar de esa tarde de otoño, creo que era cuando cosechamos las naranjas. Me repercutió profundamente. No sé qué enseñamos, pero yo estoy seguro que ahí pasó un acontecimiento artístico. Enseñamos, en realidad sí sé, un montón de cosas, un montón de valores, que es quizá lo primero que la escuela tiene que enseñar. Ahora, esa resonancia y esa repercusión operan un cambio en el ser. La repercusión se da cuando esa imagen poética me modifica profundamente. Me modifica en esto que los filósofos hablamos que es el ser, en la persona, en lo profundo. Y esto se da pese a la barrera del sentido común. Para crear imagen poética hay que romper las barreras del sentido común. ¿Quién hubiera dicho que subirse a un árbol en medio de un recreo, arrancar naranjas y dárselas a los chicos era un modo de enseñanza? Rompimos las barreras del sentido común, tuvimos esa suerte. El sentido común no permite ni la ciencia, ni la filosofía, ni el arte, ni la religión. Todo eso es absurdo para el sentido común, que es un absurdo sentido. No hay nada peor que los refranes populares, no hay nada más conservador que los refranes populares. La imagen poética construye una realidad más humana. Y acá vamos a empezar a trabajar, a hablar un poquito de desde dónde y cómo enseñamos. Sin embargo, el sentido común roto y alterado, que hablábamos recién, es lo que permite el arte, que es nada menos que algo fundamental que les quiero transmitir. Porque de arte no dije lo suficiente, de arte también hay estereotipos en esta idea de qué es el arte. El arte es algo tan profundo que hay una genia que vivió 40 años en la Argentina y falleció el año pasado, mi maestra Marta Satonji, a quien hago un homenaje hoy. La doctora Marta Satonji, una húngara salida de atrás de la cortina de hierro, que vivió la guerra, doctora en estética, doctora en filosofía y en filología, y ella me enseñó cómo era tan difícil crear ideas, pero había que hacer el esfuerzo por crearlas. Y ella me transmitió esta. Hay 4 barreras defensivas en el ser humano, porque el ser humano es un ser absolutamente finito. Fíjense lo que está pasando. Un virus está matando a miles de personas. Puede haber guerras, puede haber tsunamis. No hay nada más cruel que la naturaleza, pero en ella vivimos. Entonces, ante la nada, ante el absurdo de la nada, porque no sabemos si podemos tener fe religiosa o no tenerla, tener ideas de una u otra manera, pero no sabemos nada qué va a pasar mañana y menos qué va a pasar después de la muerte y qué pasó antes de la vida. Todo eso no es fácil. No es fácil. Ahí se juega la vida humana y las disyuntivas humanas. Ella dice, para soportar eso y no tirarse al río, el hombre inventó 4 barreras ontológicas. ¿Barreras qué? Una barrera es algo que me impide pasar, pero a la vez me impide caer. Una es el arte. La otra es la filosofía. La tercera es la ciencia, me salió así. La cuarta es la religión. Son 4 grandes creaciones humanas, ¿sí? Que fíjense, hoy en día, por ejemplo, el gran paradigma es el científico, sobre todo, desde hace siglos ya. El científico, por eso ahí están los epidemiólogos y demás, son los grandes papas del momento. En su momento hubiera hablado el papa, hubiera hablado los filósofos, ¿sí? Hoy hablan los científicos. Es el paradigma no digo ni que es bueno ni que es malo, es así, en el que nos movemos. Todos, por suerte tenemos ciencia, por suerte tenemos arte, por suerte tenemos filosofía y por suerte tenemos una dimensión religiosa donde cada uno elegirá lo que quiere. El arte le ofrece al hombre la posibilidad de contenerse en su mundo, dice Marta Satonji, con el acto simbólico creativo.
el acto simbólico creativo. No hay arte si no hay símbolo. Hablar le permite al hombre hablar sobre aquello que no puede soportar de otra manera. Hoy es un momento perfecto para la creación, para que los chicos creen. Algún profesor me preguntaba, ¿pero qué hacemos en este momento? Foméntenles la creación, que escriban, que dibujen, que pinten, que saquen los sueños, los temores. Nunca me voy a olvidar, después que cayeron las Torres Gemelas y vimos tanta imagen en la televisión, yo el otro día daba plástica y a un grupo de chicos terribles de la zona oeste les pedí que dibujen. Esos pibes se sacaron todos esos demonios de encima. Además de hacer una gran catarsis, todavía por ahí tengo esos dibujos, expresaron sus miedos, expresaron sus deseos. El arte me permite hablar sobre aquello que no puede soportar de otra manera, para alejarse de las fronteras amenazantes, para no precipitarnos en el caos. ¿Qué sería de la vida humana sin el arte? Sin las expresiones artísticas, sin el canto, sin la música, sin el baile, sin el dibujo, sin la pintura, sin la poesía. ¿Qué seríamos los argentinos sin Marechal, sin Borges, sin tantos otros que las chicas les podrán decir mucho mejor que yo? Este año el tema del festival es decir el mundo, nada menos que decir y nada menos que hacerlo sobre el mundo. La dimensión del arte y por lo tanto la dimensión de lo poético es lo que permite decir con lenguaje propio lo indecible. El arte me permite decir lo indecible. Entonces, no se preocupen tanto de los recursos pedagógicos. Preocúpense por vivir ustedes en esta lógica de poética. No importa si el profesor es de literatura y no es considerado por sí mismo, por además un artista, o si a lo mejor yo enseño artes visuales o enseño música, pero yo no soy músico o no soy pintor. Vamos a tomar ahí lo que decía Boyce, todo hombre es un artista. Todo hombre puede ser un artista, en el sentido no mercantilista, no el artista que vende o que compra o el artista de la televisión, no estoy hablando de eso, sino el hombre como ser creador. ¿Sí? No hay nada mejor, no hay ningún recurso pedagógico mejor, no hay ninguna fórmula mejor, por eso yo detesto las fórmulas, que la experimentación propia. Pónganse a escribir los profesores, pónganse a crear los profesores, pónganse a pintar, pónganse a investigar también sobre los que hacen esto, sobre los artistas. Y acá yo los invito a que hagan una lectura no eurocéntrica de la historia del arte, sino que se pongan a investigar qué está pasando en América Latina. ¿Qué está pasando en Asia? ¿Qué está pasando en África? ¿Qué está pasando en el mundo musulmán? ¿Qué está pasando en la China? Porque lo que nos llega es, sobre todo, el arte del mercado. El arte que los que compran y venden dicen que es arte. ¿Sí? Los libros que más nos llegan son los libros que se venden. Las imágenes son las que eligió alguien. No hay nada ingenuo. La historia misma ha sido escrita así, sin ingenuidad. La historia la han escrito los que ganan. Eso es cierto, es uno de los saberes populares que me gusta tomar. En la historia del arte ha ocurrido otra cosa. Nosotros tenemos una historia del arte que eligió un recorte mínimo de la historia europea, sin considerar América, sin considerar el mundo africano, el mundo musulmán, el mundo indio, el mundo persa, el mundo africano. Y el arte y la realidad pasa por un universo mucho más amplio que la pequeña Europa. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer para decolonizar la mirada? ¿Qué hacer para deconstruirnos, si quieren esa palabra? ¿Qué hacer para decolonizar y volver a construir la escuela, nuestras clases, nuestra enseñanza? Aquí quiero volver a hablar del tema de la imaginación. Retomar esa locura que por ahí hasta los dadaístas, sí, acá tomo los dadaístas europeos, después de la guerra, dijeron, bueno, acá reventó todo, vamos a reventar todos nosotros, y empezaron a imaginar cosas locas en la asociación, en asociaciones y en asociaciones de cosas diferentes. La imagen es antes que el pensamiento. El creador de imagen estética, de imagen poética, yo cuando hablo de imagen poética estoy hablando de una imagen escrita y de una imagen visual, y una imagen bidimensional o tridimensional. Ahí tendríamos que hablar del espacio escolar, que es para dar otra charla.
Dice, el poeta o el creador de imagen poética es siempre origen del lenguaje, porque la imagen está antes que el lenguaje. Nos imaginamos algo, después le ponemos nombre, ¿sí? Después le ponemos concepto. Ese antes está en relación con la conciencia soñadora, dice Bachelard, le llama así, como sinónimo, la conciencia soñadora o imaginación. La conciencia que sueña, que se deja llevar. Hoy yo estaba practicando esta charla y se me ocurrió tomar el vaso, este vaso que ya tiene poquita agua, y yo puedo definir este vaso desde su volumen, desde su peso, desde su circunferencia, desde su materialidad, o puedo decir que tiene una base de 8 lados, pero esos 8 lados entonces no es un círculo, pero arriba tiene un círculo, que es transparente y que me deja verlos a ustedes de otra manera y ustedes me ven a mí de otra. Entonces, este vaso puede ser un viaje a las 1001 noches. Yo estoy viendo las letras que tengo acá escritas, ¿sí? En estos papeles que son mis machetes, y se deforman. Y estoy relacionando la palabra tiempo con la palabra posicionamiento y con abrir, sin querer, porque esta lupa que tengo, ¿qué quiere decir lo que le estoy divide que estoy haciendo? Estoy rompiendo la estructura analítica clásica de lo que es un vaso y estoy dejando que este vaso me lleve por otros lados, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de un lenguaje, que estamos hablando de decir el mundo. Y acá entramos en algo clave con lo cual quiero terminar esta charlita con ustedes, que se está extendiendo demasiado. No podemos hablar de nada, no podemos crear de nada, nada, no podemos hacer arte, no podemos hacer filosofía, no podemos dar clase, sino es desde un lugar, desde una situación, desde un tiempo y un espacio. Y esto hay que ser consciente permanentemente. Estoy acá, en la Argentina. Y hay que empezar desde lo más chico. Estoy en mi casa en este momento, ya es tarde, anocheció, estoy dando una charla por internet a un montón de maestros. Estoy en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, en Villa Urquiza. Estoy en la ciudad de Buenos Aires, que está rarísima porque hay una enfermedad global que nos está atosigando. Hay hermanos que están enfermos, hay compañeros, hay familiares, hay vecinos, ¿sí? Es mi realidad. Estoy en América, estoy en Argentina, estoy en América Latina, no estoy, y esto para cuando enseño, no estoy enseñando desde París, no estoy enseñando desde Múnich, no estoy enseñando desde Alemania, no estoy enseñando desde Nueva York, estoy enseñando desde América Latina. Este es mi estar, mi ser en el mundo. Ahora, ¿cuál es el desafío? Cuando hemos sido formados para enseñar con categorías de otros lados. El desafío es desarmar y volver a armar. Es un desafío, es un doble trabajo, lo siento, ¿sí? Pero es así. Ya sé que fueron al profesorado un montón de años, que hicieron posgrado y demás. Hay que desarmarlos y volverlos a armar. No es fácil, pero es indispensable para poder manejarnos en una lógica que no sea la lógica de la crueldad. Para no repetir esas lógicas, para entrar en la lógica nuestroamericana, para entrar en la lógica de lo poético, para entrar en la lógica del símbolo, para entrar en la lógica de lo artístico tomado humanamente, porque también el arte, y no por ser arte, el arte es algo humano, digamos, el arte no tiene por qué por ser positivo. Siempre pongo el mismo ejemplo, los nazis tenían arte, investiguenlo. Una de las grandes cineastas del siglo XX, Leni Riefenstahl, hacía propaganda a Hitler. El otro día, a propósito, vi el documental famoso de ella, que es El triunfo de la voluntad. Una propaganda del nazismo. Perfecto, maravilloso, cinematográficamente hecho. Pero ahí entra el tema de la ética. El arte tiene que tener un análisis, un cuestionamiento ético. Si yo hago arte para ser más rico, ¿para qué sirve? Si yo hago arte para ser famoso, para cagarme en los demás, ¿para qué sirve? Y esto que estoy diciendo, lo siento, pero es una posición política, es una posición ética, es una posición estética. Entonces hay que deconstruirse, decolonizarse desde América Latina, en las prácticas, en los conceptos, en los horizontes, en preguntar ¿para qué estoy educando?
y para preguntarlo con los compañeros. Es un trabajo titánico, hay que hacerlo. La escuela, alguien me decía por ahí, bueno, ¿cómo hacer para meter lo poético en una institución donde tenemos tantas cosas, tanta rapidez, tanta locura, donde hay que cumplir? Hay que ir de a poco, hay que ir sembrando de a poco. Es como con los alumnos. Ninguno te presta atención, ninguno te hace caso, pero hay uno que sí, hay otro más. Y vos le empezás a hablar a ese, te dirigís, los demás se van interesando, así, de a poco. Hay que ir construyendo. Pero con la seguridad, con seguridad de que uno está en un camino que no está solo. Tenemos que ponernos a estudiar los filósofos que trabajan desde América Latina, los pensadores, los artistas. Ponernos a ver nuestras raíces también, de las raíces artísticas de los pueblos originarios. No tengo el libro acá. Sobre esto, lean al genial Ticio Escobar, un pensador, un esteta paraguayo. Fue el ministro de Cultura del presidente Lugo antes de su destitución ilegal, de su destitución, o del golpe de Estado que hubo en Paraguay. Un gran maestro. El mito del pueblo, el mito del arte y el mito del pueblo. Ese es un libro de Ticio Escobar que les recomiendo leer. Él hace ahí todo un gran análisis del llamado, vamos a poner así, le pone este nombre para entender, del llamado arte indígena. Cómo el arte indígena tiene que ver, no hay concepto de arte en los pueblos originarios de América Latina. El concepto de arte es un concepto europeo que fue creado en la última Grecia, ¿sí? En los pueblos originarios lo que hay es fiesta, hay símbolo, hay celebración, hay religiosidad, hay hay curación, hay chamán. Ahí está el arte. En la sociedad más contemporánea, ese arte se manifiesta en gran medida, aunque los artistas más conservadores dicen que no lo es, en lo que es el diseño. En el diseño hay arte, en la moda hay arte, la arquitectura, bueno, es el gran arte. Somos docentes eurocéntricos y colonizados por formación. Pero estamos llamados, si queremos hacer algo diferente, a asociarnos a esta caravana, se me cayó el teléfono, a esta caravana de pensadores de la cual muchos ya forman parte, y que Paulo Freire se enarbola como una bandera, ¿no? Con su pedagogía del oprimido. Y voy a terminar con unos conceptos de Paulo Freire y nada más. Él dice en el capítulo 4 de la pedagogía del oprimido, él establece dos categorías, la antidialogicidad y la dialogicidad, como matrices de teorías de acción cultural. Yo estoy en una acción cultural enseñando. La antidialogicidad sirve para la opresión. La dialogicidad sirve para la liberación de las personas y para la liberación de los pueblos. La antidialogicidad es la conquista, es la división, es la manipulación, es la invasión cultural. Todo eso no lo vean, y perdónenme que les diga esto, no lo vean solamente que sucede en otros, sucede en la televisión, sucede en los medios, sucede en internet, todo esto, sí, pero también me puede suceder a mí, me sucede de hecho cuando yo doy clase, yo conquisto, yo divido, yo manipulo, yo invado culturalmente. Si soy un docente que no está preparado, no hay nada más peligroso que un docente que no está preparado. Sí, ya sé que ganamos poco. Pero si no es así, si uno no se prepara permanentemente, si no estudia, no investiga, y no estoy refiriéndome solamente a hacer los cursos que me propone el ministerio, que me dan puntaje, yo tengo que no hay nada mejor que investigar lo que a mí me gusta y enseñar lo que a uno le gusta, porque lo que uno le gusta es lo que uno ama, y lo que uno ama es lo que va a entrar y va a ser aceptado y entendido y comprendido y dialogado por esos alumnos, estos estudiantes que se me presentan. Del otro lado está la dialogicidad, dice Freire, donde hay colaboración, donde hay unión, donde hay organización. Alguien dijo, la organización vence al tiempo. Y donde hay síntesis cultural. Muy interesante esto. Porque no se trata de rechazar a Europa, se trata en todo caso de subsumir esos conocimientos europeos que recibimos, ese modo de pensar europeo, y reformularlos desde los nuevos conocimientos que adquirimos, que
vamos a adquirir, que estamos adquiriendo de lo que somos, de lo que son nuestros artistas, de lo que son nuestros pueblos, de lo que son nuestras mujeres que se expresan hoy de una manera increíble, de nuestros músicos, tanto de Borges como del Marechal, que muchos los oponen, de ambos. Hay que leerlo a Borges porque es un monstruo, hay que leerlo a Cortázar porque es un monstruo, hay que leerlo a Marechal porque es un monstruo, ¿sí? Y no estoy citando a muchos más. Hay que ver, y hay que también ser crítico. Por ejemplo, en las artes visuales hay muchos artistas que no se dieron cuenta que son artistas europeos. Quizá hay pocos, pero hay que buscarlos que trabajen desde América Latina. Y esto no me refiero a artistas que reproduzcan esquemas indigenistas o que repitan el folclore. El folclore es un tema muy complicado, porque si yo tomo el folclore, lo folclórico, lo popular, como algo que lo antiguo, me puedo quedar bajo el estereotipo de lo que no cambia. Imagínense si el tango se bailara como se bailaba a principios del siglo XX. No se baila más así. Todo cambia. Por suerte existió un Piazzolla. Estamos en una evolución permanente. El arte tiene que dialogar con el presente, pero desde matrices que tengan que ver, identitarias, que tengan que ver con el ser y estar de las personas. Bueno, les agradezco muchísimo, les pido que disculpas que me están viendo desde abajo, desde mi teléfono. Les agradezco a Marisa Negri y a Alejandra Correa por la invitación. Espero que les haya servido. Como se suele hacer, voy a hacer propaganda para los que quieren seguirme. En Instagram, yo ahí publico cosas que voy haciendo. Mi nombre, les recuerdo, mi apellido es Damián Mazota. Mi Instagram es así también. Les deseo a todos y a todes que esta época de crisis pueda ser una época de decolonización, de deconstrucción del pensamiento y la mirada, y una época de nueva construcción de saberes y de poéticas. Buenas tardes y mucho gusto.